Pues yo creo que la ley integral no hace falta modificarla, ni tampoco el Código Penal, no necesitamos grandes modificaciones. Es decir, bueno, podríamos mejorar ciertas cosas, en la polémica que tenemos con el 416, pues bueno, podemos seguir hablando y ver la mejor forma de regular eso para evitar que sea una puerta a la impunidad de los agresores, ¿vale? Pero yo pienso que la ley integral no necesita modificaciones. Tenemos una ley maravillosa, tenemos un instrumento para luchar contra la violencia de género desde el ámbito judicial y legal, maravilloso. Yo creo que es de los más avanzados que hay, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, pero no sabemos utilizarlo. Y no sabemos utilizarlo porque no nos hemos preocupado de formarnos para utilizarlo. La ley integral hay que aplicarla con formación especializada y con perspectiva de género. Si no, es una ley que no se aplica. Y de hecho, la ley integral no se está aplicando. En el 2015, cuando se hicieron las modificaciones para proteger a los menores, para considerarlos víctimas directas de violencia, para introducir medidas de protección dentro de la propia ley integral, no solamente en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia de julio, sino modificaciones en los artículos de la ley integral para adoptar medidas, y sin embargo no se están aplicando. Con lo cual tenemos un instrumento muy potente para luchar contra la violencia de género, pero no nos sirve porque ni siquiera hemos empezado a desembalarlo. Y ese problema es falta de formación especializada con perspectiva de género. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿y la reforma? Yo prefiero formar para reformar, pero no me sirven las reformas si no formo, que es lo que nos está pasando. En los últimos tiempos, año y medio, 2 años, yo estoy viendo resoluciones del Tribunal Supremo muy buenas en materia de violencia de género. Que eso se llegue a plasmar a nivel práctico en la defensa de las víctimas, en la violencia más habitual, que es la que se ve en los juzgados de lo penal, lo dudo, porque por lo mismo que hablaba antes de la formación, porque a mí me llama la atención una cosa. Cuando el Tribunal Supremo sienta doctrina en cualquier materia, esa doctrina la hacen suyos todos los jueces de todos los juzgados que hablan y que tratan esa materia, ¿vale? Y es palabra de Dios. Cuando el Tribunal Supremo sienta doctrina en materia de violencia de género y tú la utilizas en el juzgado penal, especializado o no en violencia de género, para poder fundamentar tus peticiones como acusación y pedir una condena, parece que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo no vale. Y el otro día escuché una noticia que me llamó la atención y me hizo pensar bastante, ¿no? Porque yo tenía cierta esperanza cuando he estado viendo esa evolución jurisprudencial y me decía, oye, qué bien que ahora puedo decir la sentencia número tal del Tribunal Supremo para decir que hay que valorar el testimonio de la víctima de esta manera o que el daño moral hay que compensarlo. Vale, pero escuché el otro día, leí por ahí que se está criticando al Tribunal Constitucional porque se está sacando una noticia de las esferas y de las corrientes que van en contra de la ley integral y que quieren derogar la ley integral y que quieren que todo sea violencia doméstica o no sé qué clase de violencia, que decían que al Tribunal Constitucional le presionaron muchísimo para que declarara constitucional la ley integral. Es decir, que la ley más constitucional que hay, que para mí es la ley integral, porque es la que más cuestiones de inconstitucionalidad ha tenido, que no se ha hablado y hasta ahora, hasta este momento, no se ha cuestionado la palabra del Tribunal Constitucional decretando la constitucionalidad de la ley, y que ahora empecemos a oír que al Tribunal Constitucional se le presionó para decretar la constitucionalidad de la ley, pues la verdad es que la alegría que tenía
de ver cómo evolucionaba nuestro Tribunal Supremo en materia de violencia, la he puesto un poco en caldo de cultivo, a ver qué pasa, ¿no? Porque si ya estamos permitiendo que se hable y se cuestione al Tribunal Constitucional, que me parece me parece que raya lo ilícito. Me parece que cuestionar una decisión del Tribunal Constitucional, si fuese en otra materia, ya se hubieran levantado voces muy potentes de todos los ámbitos. Y sin embargo nos estamos tragando esa noticia y no pasa nada. Con lo cual habrá que seguir esperando. A ver, el 173 es el gran olvidado en materia de violencia de género y realmente es el tipo básico de la violencia de género. Yo digo que si no visibilizamos el 173, si no visibilizamos la violencia habitual, no estamos atacando la violencia de género, porque todas las violencias son graves. Para mí, un asesinato no es más grave que el primer hija de puta te voy a matar. No, este consigue lo que se venía anunciando aquí, pero este es simplemente el último eslabón de esa violencia habitual, ¿vale? El último, el más grave, pero es que entre este y este hay esto, que es el 173. ¿Y qué estamos condenando? Estamos condenando el hija de puta, te voy a matar, te doy un golpe y te hago un moratón. Eso es el mayor porcentaje de condena y el delito leve, ¿vale? Y estamos condenando muy bien el asesinato, el homicidio, las tentativas, las violencias graves a nivel físico, que es lo que se ve, pero estamos invisibilizando el 173. Yo creo que el problema para eso es el mismo que para todas las demás cuestiones: falta de formación especializada, falta de especialización, porque hay un porcentaje de condenas muy alto en los juzgados de violencia, en los delitos leves de injuria, ¿vale? Hay un porcentaje muy alto de condena en los procedimientos que se ven en la audiencia, los sumarios, en materia de violencia de género, que son las violencias más graves, y sin embargo tenemos un porcentaje inferior de condenas en el estrato medio, que son los juzgados de lo penal, que son los que ven el mayor porcentaje de violencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando nos vamos a una audiencia que hay un órgano judicial, vamos a pensar que más especializado en cualquier materia, pero también en materia de violencia de género y con las secciones especializadas de la audiencia. Y cuando nos vamos a un juzgado de violencia que es especializado en violencia de género, funciona la ley mejor, se aplica la ley mejor. Pero cuando nos vamos a los juzgados de lo penal, primero, que no tienen formación especializada en violencia de género y pocos juzgados penales tienen especialización a nivel de los juzgados de la planta judicial, pues ahí como que no. Y aparte de la formación, yo creo y veo en el trabajo diario que todavía hay una gran masa de jueces y juezas que son reacios a aplicar la ley. Es decir, está la ley, tienen que aplicarla, pero interpretaciones tiene la ley. Entonces, como no quieren aplicar una ley contra la que están en contra, es grave lo que estoy diciendo, pero es así, pues buscan la forma para interpretarla y no aplicarla, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo entiendo que si tú no quieres aplicar una ley, no puedes ponerte una toga con puñetas. Tienes que hacer otra cosa. Yo tengo una víctima que me dice, pues que hagan otra cosa. Si no se creen que la violencia de género sea un problema grave, si no se creen que las víctimas de violencia de género tenemos un problema muy grave, nosotras y nuestros hijos, y estamos en una situación de peligro, pues que se dediquen a otra cosa, pero que no estén ahí, porque nos están poniendo en una situación de riesgo y de peligro. El problema de la responsabilidad civil, de la indemnización en materia de violencia de género, tiene varias vertientes.
Una de ellas es la propia idiosincrasia de la víctima de violencia de género. O sea, una víctima de violencia de género ni siquiera quiere condena penal para su agresor. Ellas lo que te dicen es, yo lo único que quiero es que me deje tranquila. Ellas lo que quieren es que haya una persona externa con autoridad, un juez, que le diga a ese agresor, tú no le puedes pegar a tu mujer, tú no le puedes insultar, eso está mal. Quieren que le dé una reprimenda, porque muchas de ellas llegan a la denuncia pensando que van a cambiar y que van a poder seguir con ellos, ¿no? Entonces, si ya es difícil que ellas quieran reclamar una condena penal hasta que empiezan en el proceso y si tienen el tratamiento adecuado a nivel psicológico, pues entonces ya sí se empoderan y ya se dan cuenta que tienen que defenderse y pedir pedir pues la condena que proceda, proporcional a los hechos que hayan pasado. Eso ya es difícil. El pedir dinero, ellas, el hecho de que tú les digas, pues vamos a reclamar por las lesiones que has tenido, por tal, si son por lesiones físicas, es decir, por una rotura de mandíbula, por algo muy aparente y muy grave, no les parece tan feo, porque a ellas mismas les parece algo feo mezclar el dinero con su situación. Es tan grave la situación a nivel humana que ellas viven que el dinero, aunque no tengan una situación económica buena, no quieren. Es que muchas no quieren ni los alimentos para sus hijos, ¿no? Eso por una parte, pero es que luego lo que yo me encuentro a nivel práctico, y hablo de mi experiencia, es que esa solicitud por nuestra parte de indemnización a favor de la víctima, ya en el momento que entras en el juzgado de lo penal, con un escrito de acusación pidiendo una indemnización, que es lo normal en cualquier otro delito y que no se ve a la víctima de cualquier otro delito menos creíble, cuando entramos en sala con una víctima de violencia de género que encima está reclamando una responsabilidad civil, el juez ya se la mira por parte del juzgado como diciendo, a ver dónde ha mentido. O sea, no se la escucha a la víctima intentando buscar la verdad de los hechos, sino intentando buscar el fallo en la declaración para poder absolver. ¿Por qué no hay una declaración contundente? Con lo cual, yo me resistía durante mucho tiempo a no pedirla, porque es un derecho de la víctima, pero en cada momento tienes que valorar, porque lo primero es proteger a la víctima, y si el renunciar a una indemnización va a suponer que su testimonio sea más creíble y me sirva para una condena, pues es que me están obligando a que tenga que renunciar, y eso no es justo. Eso no es justo porque eso es minimizar las consecuencias de las situaciones de violencia, y no me parece. Pues el único consejo es la proporcionalidad. Es decir, a veces nosotros queremos defender tanto a nuestro cliente, a nuestra clienta, que creemos que pidiendo mucho la estamos defendiendo mejor. No. El único consejo es la ponderación y la proporcionalidad y fundamentación de lo que estamos pidiendo. Es decir, si yo tengo que dedicar 5 minutos en el informe final de un juicio a explicarle al juez que 20 años de la vida de esa señora no se compensan con 5.000 euros, 6.000 euros o 3.000 euros, no se compensa, ¿vale? Pero no es justo que le salga gratis al maltratador maltratar. Porque el derecho penal tiene una vertiente que es pura y duramente punitiva, pero también tiene una vertiente preventiva. Y la vertiente preventiva en la violencia de género no la estamos cumpliendo, porque estamos minimizando a nivel penal la violencia de género. Y eso no pasa con con los procedimientos por los delitos más graves en violencia de género. Cuando llegamos con un asesinato a sala o con una tentativa de asesinato a una audiencia o a un jurado, el trato es exquisito con las víctimas, exquisito, y las resoluciones son exquisitas. Pero cuando nos vamos a
auténtica violencia habitual, que es la que lleva a eso, estamos minimizando muchísimo, y el mensaje que estamos mandándole a los agresores es: no importa, cada vez las creen menos. Y el mensaje que le estamos mandando a las víctimas es: da igual, tú puedes ir a denunciar, pero al final lo van a solver. Eso es muy peligroso.